Muy buenas noches y bienvenidos a esta Up Night de National Business School. Esta noche tenemos el gusto de compartir nuestra Masterclass del 2020. En esta noche tenemos el tema de Business Intelligence a cargo de Eder Santisteban. Eder Santisteban es licenciado en Administración de Empresas, máster en Negocios Electrónicos y cuenta con un posgrado en Blockchain y Criptoeconomía. Durante los últimos 12 años se ha dedicado a investigar y experimentar en los negocios electrónicos y el marketing digital. Como divulgador, ha tenido la oportunidad de compartir con miles de personas en varios países de Latinoamérica. Orgulloso catedrático de National Business School. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Agradecemos para que esta experiencia sea sumamente plena, poder mantener desactivados su micrófono y su cámara. En esta noche le damos la bienvenida a Eder Santisteban. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por estar acá. Vamos a iniciar con nuestro masterclass de esta noche. Así que primero quiero saludar a todas las personas que ya están en la conversación, que ya están en la masterclass. Buenas noches para todos, es un gusto saludarlos. Sé que hay muchas personas, alumnos de NBS que nos visitan hoy, especialmente alumnos de la sección de maestría, así que un gusto saludarlos de nuevo. Hace poco tuvimos la oportunidad de trabajar en algún curso. Entonces, les voy a agradecer, por favor, que me confirmen en este momento en el chat si me escuchan bien, si se sienten cómodos con el volumen, si agregamos un poco de volumen al micrófono, si se escucha bien, para que podamos iniciar con nuestra masterclass. Gracias, se escucha bien, nítido, perfecto, gracias. Gracias a todos porque de esa forma ya podemos iniciar. Bueno, ¿de qué se trata una masterclass? En este caso voy a compartir con ustedes unos conceptos muy interesantes sobre un tema muy importante para la industria de la tecnología y las empresas en general, y es precisamente el tema de Business Intelligence. Así que tenemos el chat abierto. Cuando usted tenga alguna duda, por favor, no duden en escribir. No duden en escribir, que lo vamos a solucionar. Sin embargo, al finalizar de la clase vamos a estar compartiendo todas sus dudas. Agradezco a todos mantener su micrófono y su cámara apagado para que podamos compartir mejor todo nuestro tema. Sin más preámbulos y dando de nuevo las buenas noches a las más de 100 personas que se encuentran conectadas, iniciamos con esta masterclass en donde la idea es que tanto alumnos como invitados que están esta noche vivan la experiencia de NBS. Business Intelligence. Hoy vamos a hablar de este tema tan interesante. ¿Qué vamos a hablar hoy? Tenemos varios puntos y quiero antes mostrarles hacia dónde nos vamos a dirigir. Vamos a empezar hablando de la definición que es Business Intelligence como tal, algunas disciplinas afines que es necesario nombrar para poder hablar de Business Intelligence. Vamos a pasar a hablar de la reseña histórica para entender un poco el origen, de dónde viene todo este tema. Y tendremos el análisis de un caso de éxito, que yo sé que les va a gustar. Yo sé que les va a gustar porque es un tema que está a furor sobre todo durante esta pandemia. Así que sé que les va a gustar el caso de éxito. Luego iremos con las conclusiones y algunas preguntas. Aclaro que el objetivo de esta sesión es introducir el tema de Business Intelligence, aclarar algunas dudas y sobre todo saber qué no es y qué sí es Business Intelligence. Por supuesto, estamos hablando que este es un tema enorme que entre otros casos, entre otros temas, aprovecho para, sé que hay alumnos de maestría de NBS en este momento en la sesión. Aprovecho para contarles que ya nos veremos el próximo mes, donde estaremos realizando precisamente ya el curso de Business Intelligence para alumnos de maestría de NBS, un curso que de hecho lleva 2 módulos, módulo 8 y módulo 9. Para todos nuestros invitados, bienvenidos. Vamos a empezar entonces con Business Intelligence. Por favor, me gustaría empezar haciendo una pregunta que usted me la responda en el chat. ¿Cuándo fue, y tal vez fue este año, o fue el año anterior, o hace cuánto más o menos usted recuerda, que empezó a escuchar el término de Business Intelligence? ¿Cuándo fue? Háganme saber allí en el chat si fue este año, pónganmelo allí, si fue el año anterior, hace 2 años, hace 3 años. ¿Cuándo empezó a escuchar Business Intelligence? Gustavo, hasta ahora. Carlos, este año. Andrés, este año. El año pasado, dice Defri. Gregorio, este año, hasta ahora. Hace 3 años, Andrea, muy bien. Hace aproximadamente 4, dice Majo, Osvaldo, el año pasado. Miren que la mayoría estamos el año pasado y Hay algunos que dicen hace 5, genial, 2017, Catherine.
Minor la semana pasada, Hugo dice ayer, Clarisa este año. Muy bien. Esto es importante y ya van a ver por qué. Empecemos hablando de qué es Business Intelligence. Y por supuesto, ustedes van a tener acceso a esta presentación. Para hablar de Business Intelligence hay que primero hablar de información. ¿Están de acuerdo que vivimos en la era de la información? Nunca habíamos tenido tanta información como ahora. Todos nosotros generamos cantidades enormes de información. En este momento lo estamos haciendo, ¿están de acuerdo? En este momento esta sesión está siendo transmitida en vivo por Zoom y está quedando almacenada en la nube de Zoom. Estamos generando información. Cada uno de los comentarios que ustedes están dejando en el chat es información. ¿Cuánta información generamos al día? Cada uno de nosotros desde nuestro dispositivo móvil generamos muchísima información en las aplicaciones que utilizamos y en general de las cosas que hacemos en redes sociales. Para hablar de Business Intelligence hablamos de eso, hablamos de información. Pero a ver, la información siempre ha sido importante en la historia del ser humano. Lo decía, y una de mis frases favoritas en el tema de información, la decía Napoleón, el militar y estadista francés, cuando le preguntaban acerca de la guerra, y decía, en la guerra, el 90% se trata de información. Siempre ha sido lo más importante. ¿Qué es lo que pasa? Que ahora, en los últimos 20 años, sobre todo, y si nos vamos un poco más atrás, a partir del nacimiento de la web, en el inicio de los 90 para acá, pues generamos mucha más información. Y toda esa información tiene un valor enorme para poder trabajar. Si queremos irnos a la definición, es bien sencillo. Compañeros, ¿qué es Business Intelligence? Simplemente nos referimos como Business Intelligence o inteligencia de negocios al conjunto de sistemas y tecnologías que se encargan de recolectar, interpretar, presentar datos para la toma de decisiones. Es toda la tecnología, sistemas, hardware, software que utilizamos para recolectar, almacenar, procesar información con el objetivo de tomar decisiones. Por supuesto, necesitamos un montón de herramientas dentro de Business Intelligence. Julio dice, quien tiene la información tiene el poder. Así es, quien tiene la información tiene el poder. Y no basta ir más lejos para hablar de información como, por ejemplo, las redes sociales, que en un inicio, pues ni siquiera se les dio tanta importancia y hoy, después de tantos años, nos hemos dado cuenta que simplemente son una herramienta para recaudar información. Y aunque no quiero salirme del tema, sí que podríamos hablar de un tema de actualidad. Piensen en lo que está pasando en este momento con TikTok y el decreto que ya lanzó, el ultimátum que lanzó el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, donde le dio a TikTok 45 días para cambiar de propietario, para que vendan su empresa o simplemente no podrá funcionar en Estados Unidos. ¿Por qué? Por información, por el poder que tiene la información. Entonces le ha dado este ultimátum para esto. Jeffrey dice, Facebook, WhatsApp, claro, todos. De hecho, recuerden que hoy por hoy podemos hablar que las bases de datos más grandes del mundo la tiene Google y la tiene Facebook. Entonces, cuando decimos la información, el que tiene la información tiene el poder, es parcialmente cierto. Digo parcialmente porque al final no se trata de tener información. Repito, vivimos en la era de la información. Hoy por hoy, todas las empresas tenemos grandes cantidades de información. Realmente el poder lo tiene aquel que no solo tiene la información, sino que decide hacer algo con esa información. Business Intelligence habla entonces de todos los sistemas y las tecnologías para recolectar esa información, almacenarla, procesarla, trabajarla y sobre todo, y esta es la parte más importante, compañeros, tomar decisiones con la información que tenemos. Pero vamos a seguir desarrollando el tema. Posiblemente, en la mayoría de los casos, vamos a escuchar Business Intelligence, inteligencia de negocio, inteligencia empresarial, son los mismos términos. Y los tres hacen referencia al mismo punto: el uso que las empresas hacen de los datos. Y por supuesto, tenemos empresas, y vuelvo al ejemplo que decían en el chat, Facebook, Google, Apple, Microsoft, son empresas que saben qué hacer con los datos. Y algunos que estuvieron ya en el curso de crowdfunding y en el curso de marketing digital, lo hemos dicho siempre, Internet es una fuente inagotable de datos y además servicios gratuitos. ¿Recuerdan esa frase que platicábamos con algunos de ustedes hace algunos días? Si el producto es gratis, es porque el producto eres tú. Estamos pagando con nuestros datos.
Sigamos adelante. Para entender qué es Business Intelligence, podemos también dejarlo en una definición mucho más precisa. La inteligencia de negocios o Business Intelligence es un conjunto de estrategias y de herramientas. ¿Qué quiere decir? Que no se trata solo de tener software y hardware. No se trata solo de tener grandes servidores en donde almacenar la información y de tener pues, grandes fuentes de ella misma y procesos de visualización, sino que debe tener también una estrategia. Por lo tanto, Business Intelligence no habla de hardware y software únicamente, sino que habla de la estrategia y de las decisiones que tomamos con esa información. Gustavo, tienes toda la razón. En el chat nos dices, la información puede ser la mejor, pero si no sabemos interpretar, no va a servir de nada. Así es. Marlon, gracias por tu comentario. La información es poder si nos ayuda a tomar mejores decisiones y eso es Business Intelligence. Es precisamente cómo tomamos esta información y tomamos decisiones inteligentes para nuestro mercado. Piensen por un momento en cuánta información están generando los usuarios en los últimos 5 meses, casi 6, que llevamos de pandemia. ¿Cuánta información importante hemos recolectado? ¿Cuánto ha evolucionado el usuario? Y mi pregunta directa es, ¿qué has aprendido tú de este ejercicio durante los últimos 6 meses? ¿Qué has aprendido? Porque ahí es donde está el valor, ¿no? En algún momento, esta nueva normalidad, por supuesto que nos adecuaremos a ella, pero la pregunta es si seguimos, o la premisa mejor es, si seguimos siendo los mismos que éramos antes, claramente no hemos aprendido nada. Y las empresas más importantes y las que van a ser exitosas de ahora en adelante serán aquellas que hayan aprendido la lección de lo que está pasando y de lo que movió al mundo en este año. Así que, bueno, le doy la bienvenida a las demás personas, ¿no? Daniel dice, es demasiada, muy bien. La inteligencia de negocios, entonces, recuerden, es un conjunto de estrategias y herramientas que se emplean para analizar información empresarial. Uno de los mitos o de los errores que podemos cometer muchas veces al hablar de Business Intelligence es pensar que solo grandes empresas multinacionales, empresas enormes, pueden hacer Business Intelligence y no es así. Realmente todas las empresas, pequeñas o grandes, pueden hacerlo porque todos tenemos información. Y como veremos más adelante, lo importante es qué hacemos con ella. Pero por supuesto que las grandes empresas tecnológicas son generalmente los mejores ejemplos para ver la aplicabilidad de Business Intelligence. Carlos nos dice, tenemos que aprender a manejar la información digital. Claro, y es que recuerden que la revolución digital es lo que hace tan evidente temas como Business Intelligence y otras disciplinas afines que vamos a ver en un momento. Continuemos. Entonces, recuerden, acá, hace un segundo, decíamos que Business Intelligence es el conjunto de estrategias y herramientas para analizar información. ¿Pero información de qué? Pues toda la información que tenemos del mercado, de nuestros competidores, de nuestros clientes, sobre todo, de nuestros proveedores, etc. ¿Y por qué es importante esto? Y aunque sé que es una pregunta que viene más adelante, quisiera adelantarme y responderla, y es la aplicabilidad, en dónde podemos utilizar Business Intelligence o dónde podemos tomar mejores decisiones. Y la respuesta es que en todas las áreas de la empresa. Sin embargo, hay que decir que el área de mercadeo, el área de ventas, el área de producción, se han visto muy beneficiados de toda esta información. Sobre todo, por supuesto, el área de marketing y el área de ventas. Basta con ver el crecimiento que este año han tenido empresas de tecnología como Amazon, quien se ha visto beneficiada enormemente con el tema de la pandemia por las ventas en línea. Pero no solo porque ya estaban preparados, sino porque saben exactamente qué es lo que necesita y qué es lo que busca cada ciudadano. Entonces, tenemos que tener la información, pero ¿de dónde? Del mercado, de los competidores, de los clientes, de nuestros mismos empleados, de los obstáculos que tenemos en el mercado, de todos. ¿Recuerdan ustedes? Muy bien, bienvenido Alex. ¿Recuerdan ustedes que hace seguramente unos 15 o 20 años, tal vez una generación anterior, muchas de las empresas vivían en una política administrativa en la que no se fijaban en qué hacía la competencia, por ejemplo, y decían, y su política era, vamos a centrarnos solamente en nosotros. Tiempo después nos dimos cuenta que claramente esto es un error y que no hay posibilidad de que no sea importante vigilar y tener información sobre cómo reacciona el mercado a distintas opciones. Piensen en esta pandemia y cómo las empresas que primero han reaccionado
están logrando los objetivos. Piensen cómo nosotros hace 6 meses, estas masterclass las hacíamos nosotros en NBS una vez al mes, lo recuerdan, y las hacíamos presencial y en un grupo seguramente mucho más pequeño. Hoy, gracias a la tecnología, usted no tuvo que enfrentarse al tráfico y a un montón de factores. Está en su casa. Es más, sé que tenemos personas de otros países, lo vimos hace un momento, tenemos gente de Colombia, de El Salvador, de Honduras, de Costa Rica, de México, alumnos que están en NBS en Estados Unidos, y todos pueden participar gracias a la tecnología. Pero ¿qué estamos aprendiendo de esto? Entonces recuerden que hablar de Business Intelligence, hablamos de el uso que hacemos de los datos y la información que viene de todo nuestro entorno, tanto todo lo que está allá afuera como lo que está dentro. También, toda la información que tenemos nosotros. Bienvenida, Xiomara Carlos, información de tendencias y nuevas tecnologías. Absolutamente, absolutamente. Ahora vamos a ver más adelantito cómo este tema de las tendencias va a influir, Carlos. Pero genial, excelente tu comentario. Y por favor, lea atentamente esta frase que tiene en pantalla en este momento. Léala un segundito, tómese un segundo para leer esa frase. Así es, hay muchas empresas ricas en datos, pero muy pobres en conocimiento. ¿Qué quiere decir? Empresas que tienen salones, bodegas completas llenas de archivadores con información de los últimos 30, 40 años de la empresa, reportes de ventas, reportes incluso del desempeño del mercado. O hace algunos días aún veía una empresa con un nivel completo lleno de archivadores, de hojas de vida de personas que en algún momento habían solicitado empleo en esa organización. Pero, ¿de qué nos sirve tener tantos datos? ¿De qué nos sirve tener reportes de ventas impresos de hace 30 años si ahora, cuando es que tenemos que tomar decisiones acerca de hacia dónde dirigir nuestro mercado, no sabemos qué hacer? Porque sí, tenemos los datos y tenemos discos duros llenos, terabytes de información, servidores llenos de información, pero no tenemos una estrategia o una metodología para procesar esa información y que esta información nos muestre, ¿no?, de una forma amigable esos datos, esa información, ese conocimiento para tomar una decisión. Entonces, sí, hay muchas empresas que tienen muchos datos que tú les puedes preguntar, pero ¿y el conocimiento? El man dice, pasa porque no les gusta poner en práctica, porque los empleados no conocen más de la empresa o por no invertir. Así es, así es. Todas estas son razones por las cuales las empresas pueden tener muchos datos, pero no tienen conocimiento. Pero te quiero decir algo, y es que en la mayoría de los casos eso pasa, sobre todo porque no hay una estrategia, está bien, desde la junta directiva, desde la cabeza de la empresa, para valorar esos datos y ponerlos a funcionar. Hoy, y este es el momento de hacer una pausa, para decirte, somos 142 personas en este momento, 143, perdón, 143, y este es el momento para decirte que la pregunta que deberías hacerte es, ¿qué estás haciendo con la información recolectada de tu empresa, de tu corporación? O sea, ¿qué hacen en tu empresa con la información? Porque todos los días recaudan información, todos los días. ¿Qué hacen? ¿Está bien? ¿Qué hacen con esa información? Toda compañía, nos dicen en el chat, debemos innovar, claro, y parte de la innovación está en qué hacemos con la información. Y permíteme tomar tu comentario para decir lo siguiente. Muchas empresas, y nos ha pasado en foros y en ruedas de negocios, las empresas nos dicen, es que yo no sé cómo innovar o no sé qué camino tomar. Y resulta que pueden preguntarle a otros qué hacer, pero realmente la respuesta la tienen ellos, la respuesta la tienen en sus datos. Si usted lleva 5 o 10 años trabajando, la respuesta de hacia dónde ir está ahí, en la data de esos 5 o de esos 10 años. Está en su entorno. Hay que empezar a calificarla. Sigamos. Vamos a ver ahora puntos principales. Y es que Business Intelligence por sí solo es toda esta disciplina que nos brinda estrategias y herramientas. Sin embargo, por sí sola, pues es difícil que funcione. Se vale de otras herramientas. ¿Está bien? Gustavo, gran pregunta y la voy a responder antes de avanzar con la presentación. Gustavo nos pregunta, compañeros, que Business Intelligence, ¿en qué momento empieza a ser funcional y óptima?
Y la respuesta es, empieza a ser funcional cuando tú tienes un objetivo definido de qué hacer con los datos. O sea, cuando tú tienes preguntas que hacerte. O sea, tienes unos datos y tú tienes preguntas que hacerte. ¿Está bien? En ese momento empieza a ser funcional. Cuando tú le preguntas a los datos que tienes, a la información que tienes almacenada o que recaudas, cuando tú le preguntas a esa información algo y empiezas a obtener respuestas. ¿Está bien? Y empieza a ser óptima cuando ya esas respuestas te permiten tomar decisiones. Claudia, voy también contigo. Los datos en la empresa se deben analizar por semana, por mes, aplicando KPIs de desempeño. Claro, los KPIs, ¿no?, que son precisamente esos elementos que nos permiten medir nuestro desempeño, tienen que ver directamente con la inteligencia de negocio. De hecho, Business Intelligence debería darte la información necesaria y el conocimiento necesario para definir correctamente tus KPIs. Hace algunos días en el curso de gestión comercial hablábamos con algunos de ustedes de cuántas empresas no tienen ese mal de que definen sus metas comerciales y están mal definidas. Y pasa por eso. Cuando no he analizado bien el pasado y el presente, termino por proyectar de forma equivocada el futuro, ¿no? Osvaldo, las decisiones ahora con la información también las pueden hacer los robots. Excelente tema y voy a hablar un poco de esto más adelante, Osvaldo, así que atento. Por favor, observe la diapositiva en cuestión. Términos y disciplinas relacionadas. Cuando ustedes hablen o escuchen o lean sobre Business Intelligence, siempre van a encontrar otros términos relacionados, como por ejemplo Business Analytics. Business Analytics es precisamente la parte analítica de todo el área de inteligencia de negocio. En Business Intelligence analizamos el pasado, el presente y proyectamos el futuro. Esa parte donde proyectamos el futuro es donde entra Business Analytics. La analítica, la estadística, las herramientas de analítica es lo que permite hacer una proyección con los datos que vengo teniendo de años, meses o semanas. Business Analytics siempre van a estar allí pendientes. Y, por supuesto, es probable, compañeros, por favor, miren el término número 2, Big Data. Big Data es posiblemente el término que más se relaciona con Business Intelligence. Seguramente usted ha escuchado, ¿no?, hablar sobre Business Intelligence, pero sobre todo sobre Big Data. Y Big Data nos referimos a ese conjunto de datos o combinaciones de datos cuyo tamaño es enorme. Son volúmenes enormes de datos y eso los hace complejos de administrar. Para darte un ejemplo de Big Data, vámonos a las redes sociales. Piensen por un momento en Facebook, la red social con más cantidad de usuarios. Facebook tiene 2.400 millones de usuarios. 2.400 millones de usuarios. Piensen por un momento cuánta información usted y yo, cada uno de nosotros, ¿cuánta información le hemos entregado a Facebook desde el momento en que nos abrimos una cuenta? Empecemos por recordar en qué momento usted abrió una cuenta de Facebook. En mi caso, lo hice en el año 2006, 2 años después de que apareció la red social. En el 2004 se crea Facebook. Para no ir más lejos, por favor, piense por un momento cuándo creó usted su cuenta de Facebook. En el 2006, yo creé la mía. Estamos en el 2020. Quiere decir que yo durante 14 años le he dado información a esa red social. He cambiado mi foto de perfil, he cambiado mi ubicación, he caminado por todos los lugares y lo he reportado en Facebook. Toda esa información Facebook la tiene almacenada, pero asimismo lo tiene de los otros 2.400 millones de usuarios. Eso es Big Data. Estamos hablando de grandes cantidades de información que, por supuesto, bajo los sistemas tradicionales que teníamos de administración de data, sería muy difícil administrar. Entonces, Big Data está muy relacionado a Business Intelligence porque cuando hablamos de empresas que recaudan muchísima información, pues ellos no solo necesitan Business Intelligence, sino necesitan todas las herramientas de Big Data para poder administrar y para poder tener esas bases de datos tan grandes y funcionales. Otro ejemplo de tecnología es el tema de Google. ¿Cuánto tiempo tarda una consulta en Google? Si ustedes ingresan a Google y hacen una búsqueda, menos de 1 segundo tarda la respuesta de Google. ¿Y esa respuesta de dónde viene? De una base de datos que usted consulta en el momento de introducir una palabra clave. Esto es Big Data.
Esto es Big Data, tener la capacidad, en este caso Google, tener la capacidad de procesar toda esa información y poder dar una respuesta. Así que vamos con eso. Osvaldo dice, nosotros ahora no solo consumimos información, somos creadores de contenido. Sí, de hecho, esta es una nueva línea, ¿no? Se hablaba solo del consumidor, ¿no? Hoy hay un término que se utiliza en inglés que es el prosumer, ¿no? Que es el consumidor que también genera contenido, ¿no? No solo consume contenido, sino que lo genera. No solo entra a Facebook a ver las cosas, sino que genera contenido para Facebook, ¿no? A eso te refieres, Osvaldo, y está genial. ¿Qué otras disciplinas tienen relación con Business Intelligence? Por favor, revisemos acá. Inteligencia artificial, por ahí alguien hablaba acerca de robots y demás en el chat. La inteligencia artificial, que precisamente es toda esa combinación de tecnología, que existen varios tipos de inteligencia artificial, no los vamos a definir, pero sí que es toda la tecnología dirigida a automatizar sistemas de forma inteligente. Quiero decir, la automatización, no toda la automatización es inteligencia artificial. ¿Está bien? Piensen que, por ejemplo, una máquina para pagar el parqueo no es inteligencia artificial, simplemente es un programa codificado que lee un código que tiene la tarjeta y define cuánto tiene que pagar. Pero hoy la inteligencia artificial, que existe, como les digo, de varias líneas, sí se utiliza en Business Intelligence. Por ejemplo, está el área de los sistemas que se busca que piensen como humanos, ¿no? Las redes neuronales, los sistemas como los robots de los que hablábamos hace un momento, que se buscan que realicen tareas como las tareas que pueden realizar los humanos. Y esto ya está muy, muy avanzado. Ya tenemos sistemas automatizados para el hogar, robots para cuidado de niños o de personas mayores de edad que tienen la capacidad de atender a esta persona y de reaccionar ante un inconveniente, de hacer una llamada, de pedir auxilio, de múltiples situaciones. Entonces, inteligencia artificial también es algo de lo que se utiliza muchísimo hoy por hoy y que tiene relación. El cloud computing o todo el almacenamiento en la nube, por supuesto, porque ¿en dónde está toda la información? Pues la información está en la nube. Bueno, en la nube ya sabemos que simplemente es una forma de expresarlo, están unos servidores de empresas y guardan esta información. Machine Learning o aprendizaje automático, sí que se está hablando muchísimo del Machine Learning o aprendizaje automático. Esta es una disciplina de computación, es una disciplina científica que está relacionada a la inteligencia artificial y que lo que hace es desarrollar sistemas que aprendan automáticamente. Sin saberlo, muchas veces todos nosotros o la mayoría, si usted tiene un smartphone, por lo menos, si no de última generación, por lo menos de segunda o las últimas 3 generaciones de teléfonos de alta gama, ya está utilizando inteligencia artificial. Si usted utiliza, por ejemplo, un iPhone, sabe que su teléfono va documentando lo que usted hace y luego toma decisiones para facilitarle el trabajo. Esto es aprendizaje automático. No sé si se ha dado cuenta de eso, seguramente sí, o ya lo hace de forma cotidiana, pero por ejemplo, si usted en su teléfono, en su smartphone, todos los días o todos los miércoles a las 7 de la noche, abre una nota que usted ya tiene o un recordatorio, él automáticamente después de cierto tiempo, empieza a hacerlo. O el asistente virtual como Siri, por ejemplo, le pregunta si nuevamente quiere hacerlo antes de que usted lo haga. Ya lo utilizamos. Aprendizaje automático, por ejemplo, los pioneros en muchos de los temas de celulares para aprendizaje automático es la firma Huawei, ¿no? Que también desarrolló las primeras cámaras que utilizaron los celulares con aprendizaje automático, que reconocían los elementos a los que estaban tomando fotografías, entre miles de cosas. Y por supuesto, uno de los elementos también tendencia, y en algún momento sería interesante hablar de ello, que es el famoso Internet de las cosas, que aunque puede sonar un poco raro el término Internet de las cosas, pues no es otra cosa más que hacer que todos los elementos que nosotros tenemos funcionen y se conecten a Internet, ¿no? Antes de avanzar con Internet de las cosas, José dice, ¿Spotify trabaja con inteligencia artificial? Sí, de hecho Spotify es una empresa de tecnología tremenda que utiliza inteligencia artificial para predecir los temas o las canciones que tú quieres escuchar con base a lo que has escuchado antes.
Y miren que aquí quisiera hacer una pausa. Los que usan Spotify, por ejemplo, tenemos personas allí, aquí presentes que utilizan Spotify de forma frecuente. Alguien que me diga, ¿qué pasa en diciembre? Cuando está finalizando el año, ¿qué pasa en diciembre con Spotify? ¿Qué te dice Spotify? En diciembre, si eres usuario, muestra las canciones que tú escuchaste en el año. Muy bien, Jacqueline Maffer. Te dice cuáles canciones fueron las que tú escuchaste, cuál fue el álbum, cuál fue el artista, te da todo el resumen, cosas que ni imaginabas y hasta te sorprendes cuando ves cuál fue la canción que más escuchaste en el 2017, cuál en el 2018, cuál en el 2019. Y el sistema va aprendiendo de tu comportamiento y te va dando opciones para poderlo trabajar. Muy bien. Por último, Internet de las cosas. Todas las cosas que tenemos nosotros de tipo cotidiano van a estar conectadas a Internet. Y ya lo hacen. ¿Cuántos de los que estamos acá, más de 100 personas, utilizamos un smartwatch, por ejemplo? ¿No? Un reloj inteligente. O una smartband para hacer ejercicio. ¿No? Todos estos elementos se conectan a Internet. Piensen en los elementos del hogar. Hoy muchos de nosotros tenemos una bombilla inteligente. ¿Está bien? Una bombilla inteligente que simplemente usted enciende o apaga desde su celular. Pero ahora le voy a pedir que piense lo siguiente. O un ejemplo todavía más clásico y que hemos hablado en otras ocasiones con algunos de ustedes en clase. Las famosas refrigeradoras inteligentes, donde, por ejemplo, Samsung es un pionero y que muchas familias hoy ya tienen. Refrigeradoras inteligentes que llevan el control de los elementos que tú tienes en el refrigerador, si ya se van a vencer y qué cantidades tienes allí. Pero a donde quiero llegar y cómo relacionar esto con Business Intelligence es que gracias a la recolección de esta información tenemos volúmenes muy grandes. Piensa que el simple hecho de tener mi refrigeradora conectada a Internet está generando información. En un año, ¿cuánta información voy a tener de cuál es el producto que más consumo, cuál es el producto que más tiempo tardó en la refrigeradora, cuál es el producto? Y todos estos productos ya están amarrados a un proceso de comercio electrónico, ¿no? Entonces ya ni siquiera es que solo esté conectada a Internet, es que tu refrigeradora te avisa al celular que hay cierto producto que ya se finalizó. Y no solo te avisa, sino que te pregunta si quieres hacer una compra. Y si lo quieres hacer, es tu refrigeradora la que hace el pedido en la tienda de comercio electrónico para que te lo entreguen. Todo eso genera datos. Todo eso genera analítica. Y todo eso es Business Intelligence. ¿Qué hago yo con la información? Imagínate qué es lo que ha venido haciendo Amazon. ¿Por qué Amazon compra otros supermercados y compra otras líneas? Porque sabe qué es lo que la gente compra. Si yo sé qué es lo que la gente compra, pues claramente sé hacia dónde dirigirme. Muy bien, ¿cómo vamos hasta ahí? Por favor, hágame saber cómo vamos hasta ahí en el chat, por favor. Cuénteme cómo vamos. ¿Vamos bien? ¿Vamos muy rápido? ¿Vamos muy lento? ¿Cómo vamos? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? Gracias, Carlos. Carlos dice, todo bien. André, muy bien. Gracias, Fernanda, José, Dina. Perfecto. La idea es que vamos a ir paso a paso. Recuerden que en esta masterclass y en un periodo tan corto, pues la idea es dejar bien definido el término de Business Intelligence y su aplicabilidad. Porque, por supuesto, este es un tema muy, muy extenso. Gracias, Julio. Gracias, Marisol. Andrés, seguimos. Entonces, estos términos y muchos más, como por ejemplo, hay otro que es el de data mining o minería de datos. La minería de datos es otra disciplina que utilizamos en Business Intelligence, que son procesos de computadora, de software, en donde su nombre lo indica, minería, o sea, se explora, se minan los datos para encontrar datos importantes. Gustavo, como asesor comercial en el área hospitalaria, ¿cómo puedo aprovechar el Business Intelligence? Uf, tienes un campo tremendo, Gustavo. Y te voy a dar un ejemplo. Más adelante voy a llegar a la parte de un caso de éxito y voy a dar varios ejemplos y allí tengo uno que te va a servir bastante. Mirna y Xiomara, saludos. Sigo avanzando. Miren este dato que quiero compartirles, me pareció muy interesante. En el año 2007, hace 13 años, por primera vez en la historia, se generó más información en un año de lo que se había producido en los 5,000 años anteriores. Este es un dato tremendo. Piensen un segundito.
porque estoy hablando aparte del 2007, hace 13 años, o sea que claramente del 2008 para acá, cada año se sigue aumentando, o sea, cada año se generó. Pero en el 2007 se generó en ese mismo año más información que la que toda la humanidad había generado en 5.000 años. La cantidad de información que generamos es absurda. Y eso también puede ser de alguna forma un problema. Porque también tenemos mucha información irrelevante y también información en tiempo real. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo que surgió hoy. Esto es de hoy, ni siquiera estaba preparado, pero es un ejemplo muy curioso. Hoy, para los amantes del fútbol, pues ocurrió un partido de fútbol internacional que mucha gente, millones de espectadores estaban viendo alrededor del mundo. Para no herir susceptibilidades, pues no vamos a hablar de resultados ni nada por el estilo. De lo que quiero hablarle es que no, a medida que el partido se iba desarrollando y que iba pasando un hecho histórico, no pasó más de media hora o una hora sin que tuviéramos datos históricos de situaciones reales. Esta información en tiempo real que cada quien se iba sorprendiendo. Ok, que hacía 100 años, que esto no había pasado en la historia de este equipo que tiene más de 100 años, que esto había pasado. Empiezan a dar data en tiempo real. Toda esa información se genera gracias a que ha empezado a ser documentada. ¿Sí? Para los que quieran ver algo similar, pueden ingresar al sitio de internet.org, internet.org. Y es increíble cómo podemos empezar a tener información de lo que ha pasado y cómo se ha ido almacenando toda la información de Internet. Entonces, este dato es tremendo. Entonces, vamos un poquito de reseña histórica, ¿sí? Para saber, pues, de dónde viene esto, ¿verdad? Y no solamente trabajarlo hoy. Vamos a ver 3 puntos principales en la reseña histórica y voy a hacerlo bastante rápido. Hablar de toma de decisiones con información, hay una fecha muy importante, el año de 1956, donde IBM y la invención del disco duro. Por supuesto, no tecnología como la que tenemos hoy, por supuesto que no, pero sí hay es un momento crucial en el tema de la información, la invención del disco duro, cómo almacenar información. Por supuesto, hay un montón de situaciones más allí. Sin embargo, 2 años después, en 1958, es cuando Peter Lund utiliza por primera vez el concepto de Business Intelligence y por eso es relevante. Y es este que ustedes ven en pantalla. Este es el concepto que Hans Peter Lund, que es en su momento ingeniero de software de IBM, lanza el primer concepto que se conoce como tal de Business Intelligence. Y decía en su documento que Business Intelligence es la adquisición y la utilización de conocimiento basado en los hechos para mejorar la estrategia del negocio y las ventajas tácticas en el mercado. Miren qué gran definición, y estamos hablando de 1958. Estamos hablando de 62 años. Estamos hablando de un montón de tiempo. Y la definición era la adquisición y utilización del conocimiento basado en los hechos y para estos hechos documentados, datos, para mejorar la estrategia del negocio. Hoy lo podríamos aplicar esta misma definición claramente. Toma tus hechos, las cosas que ha hecho tu empresa, lo que ha pasado en la historia de tu empresa, analízalo y toma decisiones que te lleven a mejorar la estrategia y las ventajas que puedes tener en el mercado. Luego, años después, 1970, empieza el desarrollo de aplicaciones de negocio, en este caso por la popular solución SAP, que seguramente muchos de ustedes conocen o incluso utilizan. SAP, pionero en todo este tema, pues en 1970 desarrolla las primeras aplicaciones de negocio. Para 1980 empieza la evolución de las bases de datos como las conocemos. Empieza toda la revolución y es allí cuando 10 años nuevamente después, en 1990, se habla o se conoce como la era del Business Intelligence 1.0. 1.0, la década de los 90. Y es allí donde empiezan a nacer empresas como Hyperion o Cartesys o SRC, bueno, varias empresas, muchas de ellas ni siquiera existen ya, otras, algunas sí. Nacen empresas que empiezan a trabajar con el análisis de datos, que empiezan a buscar la forma de procesar la información y de mostrarla al mundo y que la gente pueda tomar decisiones a raíz de su propia información. Quiero decirles que aquí el mayor problema siempre ha sido, que ya casi no lo es, porque por eso ha surgido nuevas soluciones, la diversidad de los datos.
¿De dónde vienen tus datos? Vienen, por ejemplo, de un CRM. En tu empresa tienen un CRM. Ese es un tipo de datos. Pero también tu equipo de mercadeo hizo un focus group o hizo una encuesta ahí en la calle. Estos son datos, pero están en otro formato. Entonces, eso era lo que complicaba un poco el tema. Luego, para la siguiente década, nace Business Intelligence 2.0, del 2000 para acá, donde nacen ya, por supuesto, y ya se desarrollan soluciones mucho más robustas. Oracle, SAP, IBM, Microsoft, los cuatro siguen siendo pues enormes en la industria hoy por hoy, y luego veremos que han mostrado soluciones para Business Intelligence. Esto un poco como referencia histórica. Vamos entonces acá con los componentes que tiene generalmente un proceso de Business Intelligence. Seguramente, pues esta no es precisamente la parte más divertida, pero creo que vale la pena que lo nombremos, ¿sí? Que nombremos estos componentes. Y es que el sistema como tal que tenemos de Business Intelligence está compuesto precisamente por varios elementos que se relacionan entre sí, que vienen, por ejemplo, desde el área de fuentes de datos, ¿no? ¿De dónde vienen tus datos? Decía hace un momento, de tu CRM, de tu ERP, de tu base de datos o software de inventario, de recursos humanos, de contabilidad, de origen externo, ¿no? Piensen, por ejemplo, hoy hablamos de Business Intelligence en social media, en redes sociales, que es todos los datos que las redes sociales nos dan, ¿no? Piensa por un momento en eso. O sea, ¿cuánta información te puede vender Facebook para tomar decisiones de tu mercado? Muchísima. Google. Te venden esa información. Es una fuente de información. Entonces, lo primero es las fuentes de datos. Hoy tenemos múltiples fuentes de datos, incluso datos gubernamentales, estadísticas, etcétera, que podemos tener. Luego, todo el proceso de ETL, que son los procesos de las 3 acciones básicas para llevar los datos de un lugar a otro, ¿no? ETL es extracción, transformar y carga. Son, perdón, los procesos ETL. El Data Warehouse, que es precisamente el almacenamiento de todos los datos, los procesos SOLAP, que son los de procesamientos de analítica que hacemos de esos datos que hemos recibido, y por último, las herramientas de visualización. Que posiblemente, compañeros, es ahí en las herramientas de visualización donde más se ha crecido en los últimos años. Cómo poder ver la data de una mejor forma. Hoy tenemos herramientas como Microsoft BI, que es una de las más famosas, o incluso Tableau, o Kulik, o BIRT. Tenemos un montón de herramientas, la verdad es que no hace mucho sentido nombrarlas todas, porque simplemente son herramientas de visualización. O sea, son esas herramientas que nos permiten a nosotros tener dashboards, ¿no? Tableros de resultados, tableros integrales, visualización de los KPIs y demás, y que nos permiten traer toda esa información de todas esas fuentes para poderla ilustrar. Por supuesto, este ya es todo un mundo que cuando hablamos de Business Intelligence habrá que tocar, por supuesto, pues todo un mundo es las herramientas de visualización, algunas muy costosas, algunas gratuitas, algunas limitadas, algunas de código abierto y gratuitas. Es bien interesante. Las herramientas de visualización. ¿Qué les parece entonces si le dedicamos unos minutos? Tenemos, bueno, ya tenemos las 7:52, voy un poco colgado de tiempo, pero creo que ha valido la pena ir un poco más despacio. Quiero mostrarles un caso muy bonito de Netflix, que seguramente en estos últimos meses de pandemia ha sido uno de sus compañeros habituales. Netflix y su capacidad para recomendar a sus usuarios qué series o películas ver en todo momento. Pero en este caso, compañeros, no voy a hablar de todo Netflix, aunque sí que voy a dejar algunas conclusiones de todo Netflix y de cómo está utilizando la tecnología para que nosotros cada vez usemos más el servicio. No estoy diciendo que sea malo, simplemente quiero dar el punto. Sino para que el ejemplo sea mucho más preciso y nos haga más sentido cómo utilizar la información para tomar decisiones, quiero mostrar un caso bien interesante acerca de esta serie. House of Cards. Por favor, ¿alguien ha visto esta serie? Háganmelo saber allí, por favor, en
en el chat, por favor, háganmelo saber. ¿Usted ha escuchado esta serie? ¿La ha visto? ¿Ha visto por lo menos un capítulo, una temporada? ¿La vio completa en Netflix? House of Cards. Andrea, sí. Carlos dice, escuchado. Perfecto. Háganmelo saber allí en el chat si usted ya vio House of Cards. Pero no importa, si no la ha visto, el ejercicio igual le va a hacer sentido, porque quiero mostrarle cómo ellos tomaron decisiones basándose en la data. Lo primero que quiero contarles es que, a ver, vale la pena decir que House of Cards es la serie, y durante mucho tiempo lo fue, más importante de Netflix, porque fue el que produjo directamente al comprar los derechos a una pequeña productora a la que encargó este proyecto, y ha sido lo más exitoso en la historia de Netflix. Y gracias al éxito que tuvo con esta serie, lo replicó en otras series como por ejemplo La Casa de Papel, como por ejemplo una que lanzaron hoy, que luego les voy a contar cómo replican, hoy con las series en Netflix replican lo que pasó con esta. De ahí las más exitosas de Netflix como Narcos, House of Cards y demás, todas tienen un patrón tomado científicamente de la experiencia de House of Cards. ¿Está bien? Entonces, además, ha sido fue, en este caso, la primera serie hecha para la web, ¿ok? La primera serie web en ganar de tener más de 30 nominaciones a los premios Emmy y ganar muchas de estas categorías. Dicho esto, les cuento la historia y cómo se utilizó Business Intelligence para ser un rotundo éxito. ¿Les parece? Si tienen preguntas, los van haciendo. Lo primero, se basaron en datos. ¿Por qué? Pues porque House of Cards no es una idea original. House of Cards ya existía, primero un libro, una trilogía, y ya en Inglaterra se había lanzado la serie por la BBC que se llamaba igual The House of Cards. ¿Qué significa esto? Que tomaron la decisión con base en data que ya tenían, no nació de la nada. Y les cuento la historia muy rápido. Una pequeña productora independiente de Estados Unidos compra los derechos de esta serie y se acerca a Estados Unidos y empieza a intentar venderla a muchas productoras famosas en Estados Unidos, a todas menos a Netflix, pero todas le pedían lo mismo. Le pedían que grabara un piloto, ¿está bien? Un episodio piloto, y que luego que lo tuvieran lo iban a analizar para tomar la decisión. ¿Cuál es el problema de esto? Así se ha hecho siempre, pero ¿qué pasa? Pues que esta pequeña productora no tenía la cantidad de dinero que vale hacer un piloto de este tipo. Casi que de las últimas instancias decidió ofrecerle la serie a Netflix. Y Netflix hace algo que no hizo ninguna de las otras productoras que después se arrepintieron por no haber tomado y comprado esta serie. Y es que Netflix no les pidió un piloto, fue la única que no pidió un piloto, sino que pidió estadísticas de esta serie, que había gustado, que no había gustado, etc. Miren la gran diferencia. No pidió un piloto, pidió data. Y con esta data lograron empezar a desarrollar ciertas situaciones. Lo primero es que se dieron cuenta que estaba bien valorada. Se dieron cuenta que era un drama político y empezaron a analizar toda la data que ellos tenían en Netflix y se dieron cuenta que muchos de los usuarios les encantaban los dramas políticos y temas que generaban controversia, por lo que dijeron, esto puede funcionar. Y luego, entonces deciden contratar y pagar la primera temporada de 13 capítulos de House of Cards. Pero aquí viene lo interesante. Aquí tenemos del lado izquierdo a la versión británica y la nueva versión, en este caso con Kevin Spacey. ¿Qué pasa? Ellos compran los derechos y empiezan a pensar y a basarse en data para definir quién la iba a trabajar y quién la iba a protagonizar. Miren qué interesante. Y sí, Andrea, ya te voy a decir, porque este es uno de los puntos importantes. Lo primero que hicieron es quién va a dirigir la serie y adivinen cómo lo decidieron. Con data, con data. Me voy a adelantar uno, luego me regreso. Ustedes tienen en pantalla a David Fincher, quien fue el director de House of Cards. Nunca había dirigido una serie, solo películas. ¿Saben cómo Netflix eligió a David Fincher? Porque empezó a identificar que los usuarios que veían dramas políticos y series que tenían que ver con temas como House of Cards, coincidía que veían muchas películas de David Fincher. Y pues para el que está viendo a David Fincher y dice, ¿quién será ese tipo? Pues bueno, él ya tenía un recorrido desde los años 90, fue el director de Alien, del director de Seven, el director del Club de la Pelea.
gran película de los 90s. Luego hizo Zodiac, hizo El caso de Benjamin Button, todas estas películas. Él fue el director. Y entonces Netflix se dio cuenta que las películas, que la gente que veía, que le encantaba el tema político y que quería ver ese tipo de series, al mismo tiempo veían muchas películas dirigidas por David Fincher. Los datos les dieron el poder, ¿para qué? Para llamarlo a él. Llaman y lo convencen que dirija la serie, pero por data. Sabían que a la gente le gustaba lo que David Fincher hacía. Y esto no es todo. Se dieron cuenta que uno de las personas que la gente más amaba y que más buscaba en la plataforma era a Kevin Spacey, protagonista, el que sería luego el protagonista de 5 de las 6 temporadas de House of Cards. Pero ¿cómo se dieron cuenta? Ojo, no era que la gente buscaba más a Kevin Spacey. Ellos se dieron cuenta que no era el actor más buscado, pero que después de que las personas veían una serie o una película de las cuales él era protagonista, lo seguían buscando. Luego hacían una búsqueda para ver qué más había hecho él y lo buscaban. Quiere decir que a la gente le encantaba el trabajo luego que lo conocía. Así es, Iris, por eso solo trabajó 5 temporadas, que esto ya es otro tema, por un escándalo no pudo participar en la última edición, en la última temporada, en la 6ª. Entonces ya tenían, lo llaman y le ofrecen el papel. El director y el protagonista lo decidieron por la data. Y ahora voy con algo que me decían allí, algo muy interesante. Resulta que ellos no solo identificaron qué era lo que más había gustado en Inglaterra de la serie, sino identificaron que no había gustado. Se dieron cuenta que en la serie, en las encuestas y en toda la información que recaudaron después de que la serie salió, se dieron cuenta que a las mujeres no estaban satisfechas con la serie porque la esposa del protagonista no tenía ninguna representación. Era una mujer sumisa, era la esposa del tipo y no tenía protagonismo. Esto generó mucho rechazo. ¿Qué hicieron ellos? Pues para la versión adaptada de ellos decidieron hacer todo lo contrario y los que ya vieron la serie lo saben, que le dieron muchísimo protagonismo a la esposa del protagonista. Y adivinen qué pasó. Sí, se dispararon las vistas de la serie por parte de las mujeres en Estados Unidos. Tan protagonista que al final es ella la que termina siendo la protagonista de la serie y no él. La información que recaudaron también sirvió e influyó en cómo seleccionaron la gama de colores utilizados en la imagen de portada, que es la que ustedes tienen allí. Ellos lograron identificar que las series y películas que la gente más veía en Netflix tenían este tono oscuro y combinaban ciertos colores y ciertas situaciones. Hasta la portada de la serie en Netflix fue decidida con Business Intelligence y Big Data. Esto no es todo. Aquí ya tenemos al director, ya tenemos al protagonista, sino que este es uno de los datos que más me encanta. Hicieron 10 versiones diferentes del tráiler dirigidas a diferentes audiencias. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, si tú eras un usuario de Netflix que veía, ¿ok? O que ya tenía en su registro que había visto películas de Kevin Spacey, el tráiler que veías cuando estás en Netflix y quieres ver de qué se trata una peli, te muestra ese tráiler pequeñito. Si tú ya habías visto películas de Kevin Spacey, el tráiler que te mostraba era tráiler en donde él salía la mayor cantidad del tiempo. Era un tráiler especial en donde él se veía muchísimo. Si por el contrario tú eras un usuario que había visto no mucho de Kevin Spacey, pero había visto muchas películas dirigidas por David Fincher, el tráiler que te mostraba era un tráiler que tenía muchas escenas que son características del tipo de película que él hacía. Si por el contrario eras una persona que veía muchas películas que tenían que ver con mujeres, donde las mujeres eran las protagonistas, etcétera, etcétera, el tráiler que veías era en donde salía la esposa del protagonista. Hicieron 10 versiones diferentes y cada uno de nosotros veía diferente tráiler de acuerdo a cuál era nuestro récord de situaciones que veíamos en Netflix. Esto es Business Intelligence y Big Data. Descubrieron dentro de todas estas situaciones, y hoy lo utilizan, la próxima vez que veas Netflix, analízalo. Descubrieron que las imágenes de presentación de los programas que incluían
expresiones faciales eran determinantes a la hora de tomar decisiones sobre qué contenido visualizar, pero sobre todo que si eran emociones primarias, como el odio, el miedo o la felicidad. Y de ahí en adelante, por favor revise la próxima vez que entra a Netflix, se va a dar cuenta que por lo menos aquellas series o incluso telenovelas que hay en Netflix y películas más exitosas o las que salen en el top, todas, o por lo menos la mayoría, tienen en su portada rostros de personas expresando emociones fuertes, tanto de ira, miedo o felicidad. Esto lo fueron descubriendo alrededor de ver qué opciones tenían las personas. De hecho, se dieron cuenta que una persona no tardaba más de 90 segundos viendo algunos de los trailers para decidir qué ver. Netflix incluso sabía, según los gustos de sus usuarios, a qué personajes de la serie tenía que matar, incluidos los protagonistas. Y esto es porque después de la primera temporada entraron en un formato que en Estados Unidos se le conoce como showrunner, y es que se va escribiendo episodio tras episodio, temporada tras temporada, de acuerdo a la reacción que tienen las personas. Van dándole y van modificando este tipo de situaciones. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Qué les parece el ejemplo? ¿Les sorprende ver todo este tipo de situaciones? Porque tengo a continuación un elemento muy fuerte de este caso, de cómo ellos cambiaron el modelo de distribución. Algo que para nosotros, para la mayoría, hoy es normal. Pero esto que le voy a decir, para su momento, fue increíble. Recuerden que estoy hablando del 2013-2014, primera temporada de House of Cards. Revisen este dato. Netflix empezó a analizar los tiempos de navegación y se dio cuenta, en ese momento, 7 años atrás, que los usuarios tenían algo en común. Ojo, esto le va a parecer a usted obvio hoy, pero eso es hoy. ¿Qué empezó a identificar Netflix? Que la gente el fin de semana era donde hacía muchísimas maratones para ver sus series preferidas. Pero ojo, que hasta esa época ninguna serie yo la podía ver completa en un solo día, a menos de que ya pasara mucho tiempo. Quiero decir, las series en Netflix se mostraban, y en cualquier lugar, se mostraban un capítulo a la semana, ¿no? Un capítulo al mes o un capítulo cada cierto tiempo, ¿no? Piensen, por ejemplo, en series muy famosas, ¿no? Como The Walking Dead, por ejemplo, en su momento, lanzaba su temporada cada 6 meses, pero cada semana un capítulo. Pues Netflix se dio cuenta que la gente a veces prefería no ver su serie, esperar que ya llevaran varios capítulos y el sábado, desde el viernes al domingo, se sentaba frente a la televisión y veía toda la temporada completa, aunque el capítulo iba saliendo una semana. ¿Está bien? ¿Qué decidió hacer? Algo que rompió los esquemas de la televisión en ese momento. Y es que la primera temporada de House of Cards fue la primera serie que lanzó todos sus episodios al mismo tiempo. 13 episodios. Adivinen qué pasó. Pues que la gente veía la serie, los 13 episodios completos en fin de semana. De ahí en adelante cambió todo su sistema de distribución. Y es por eso, gracias a los datos, que hoy, por ejemplo, usted ve series como La Casa de Papel, por ejemplo, una de las más exitosas, que todos los episodios de la media temporada que lanzan las abren el mismo día. Porque ellos saben que eso aumenta los tiempos de navegación en la plataforma, que la gente se va a ver todos los capítulos. Hoy precisamente lanzaron una nueva serie latinoamericana, se llama El Robo del Siglo, y cumple con esa premisa. Son 6 episodios y la lanzaron hoy. Saben que la gente que empiece a ver el primer capítulo hoy mismo la termina o la termina mañana. Garantizan tiempos de navegación. ¿Estamos? Cambió los modelos de distribución. Y este es solo un ejemplo de una gran empresa, por supuesto, como Netflix y de un gran producto como House of Cards, como la data realmente hoy está cambiando la forma de los productos que nosotros consumimos. ¿Está bien? Al final, pues muchos de ustedes conocen la historia que la última temporada ya no la hizo este protagonista, pero por temas de conflictos legales que tenía, nada que ver con la serie como tal. Todas las empresas están aprendiendo de la data, compañeros. Vuelvo a la misma pregunta que hice al inicio. No importa si tu empresa es pequeña, es mediana o es grande.
¿Estás aprendiendo de la información del mercado? ¿Estás aprendiendo del comportamiento de tu cliente? Y alguien me decía, pero es que ¿qué tipo de software? No se trata solo de software. Tú puedes hacer business intelligence con la información que tienes de tu CRM. Tienes un CRM, un Customer Relationship Management, un software que administra los datos de tus clientes. Con eso puedes hacer business intelligence. Lo que tienes que saber es qué preguntas hacer. Transformar. Recuerden, transformar los datos en información y la información en conocimiento, de forma que se pueda optimizar el proceso de toma de decisiones en los negocios. Por favor, somos 130 personas. Si tú haces publicaciones en redes sociales, incluso puedes hacer business intelligence, por supuesto. Puedes hacer el repaso, qué publicaciones la gente reacciona, qué publicaciones te generan nuevos fans, likes, comentarios, qué publicaciones no les gusta a la gente, a qué hora del día publicas para que tenga un buen resultado. Todas esas decisiones, toda esa información, las transformas en conocimiento y ese conocimiento te lleva a tomar decisiones. 2 puntos adicionales. Compañeros, ojo con esto. Business Intelligence administra datos pasados, datos presentes y hace el famoso forecasting, que es las predicciones de cómo se comportará una industria o un mercado. Por eso es tan importante. Analizo el pasado, el presente y proyecto el futuro con datos. Algunas de las tendencias que se vienen y que seguramente son términos que ustedes van a escuchar y todos nosotros vamos a estar escuchando en los próximos meses y en los próximos años, y esto para ir a las conclusiones finales. Tenemos ya 1:10. Nubes híbridas. Esto es algo de lo que se va a empezar a hablar muchísimo, las nubes híbridas. Si lo hacemos un poco corto de la definición, es tecnología que permite tener nubes privadas de las empresas, son privadas precisamente para salvaguardar la información, conectadas también en cierta parte a nubes públicas, por eso se llaman nubes híbridas. Analítica aumentada, cada vez tenemos más información, cada vez tenemos más herramientas de analítica. De hecho, sí, ya ahora en septiembre, final de septiembre, vamos a empezar el curso aquí en NBS de Google Analytics. Sí, marketing digital y la analítica web, especialmente todo el área de Business Intelligence, pero para negocios digitales. ¿Es algo que te interese? Considera solicitar información del curso de Business Analytics que empieza finales de septiembre, el curso de Google Analytics de 2 meses. Otra tendencia, mejora del aprendizaje automático. ¿No? Machine Learning avanzado, Internet de las cosas avanzadas, todos los elementos de la cotidianidad estarán conectados a Internet. Estas son algunas de las tendencias que se vienen. Y por supuesto, una que también pronto tendremos un curso en NBS, que es el área de blockchain. Todo el área de blockchain aplicado a las bases de datos, inteligencia de negocios y demás. Aprender a hacer las preguntas correctas a los datos que tenemos. Y me quedan 2 frases con las que quiero cerrar la masterclass de hoy. Número 1, aprender a hacer las preguntas correctas a los datos que tenemos. Puedes tener los datos, pero tienes que saber qué preguntar. Tienes que saber qué preguntarle a tu base de datos. Tienes que saber qué preguntarle a tu CRM. El CRM tiene la información. Tu Excel es una herramienta poderosísima. Ahí tienes la información. Si es que la tienes en Excel, ahí está. Lo importante es qué pregunta le vas a hacer, porque esas preguntas correctas son las que te van a dar información valiosa. Si tienes información y haces las preguntas incorrectas, claramente no le vas a agregar valor a tu negocio. Y por supuesto, si estamos hablando de datos, mi frase favorita para cerrar la masterclass de esta noche y pasar al área de preguntas. Duda siempre, hasta que los datos no dejen lugar a dudas. Vivimos en la era del emprendimiento, sí. En la área de la tecnología, sí. De la información, sí. Hagamos que eso valga la pena y tomemos las decisiones con menor riesgo gracias a la información y gracias a la data. Momento para preguntas. Tal vez podemos platicar un poquito. Me quedan todavía 7 minutos del espacio que tenemos de la masterclass de hoy. Me gustaría saber sus comentarios allí en el chat. Por favor, escriba sus comentarios. ¿Qué le parece este tema? ¿Le parece relevante? ¿Alguna duda? ¿Alguna inquietud?
Recuerden, mientras van poniendo y van dejando sus dudas, también a los que están escribiendo por privado, recuerden que hablar de inteligencia de negocios no nos debe asustar y por el contrario simplemente es tomar decisiones correctas, hacer valer la información que tenemos hoy. Si nosotros en nuestra empresa, desde cualquier punto de vista, estamos haciendo valor nuestra información, claramente que va a tener mucho valor y vamos a mejorar nuestro negocio. Gracias a Gladys, David, Patricia, Andrés, que están escribiendo por allí. Sé que hay muchos alumnos de maestría y recuerden que el próximo mes inicia el curso de Business Intelligence para los alumnos de maestría en NBS los días lunes. Así que ustedes váyanse preparando porque este tema se viene con todo. Obviamente ya estamos hablando de clases de 3 horas y estamos hablando de 8 sesiones, ¿no? Vamos a irnos con todo en el tema de Business Intelligence para alumnos de maestría. Y gracias, Osman. Gracias, miren, no saben cómo me alegra ver tantos comentarios. Gracias, Patricia, es un gusto. Clarisa, Danisa, sí, ese curso ya se viene y vamos a estar platicando 8 semanas. Ahí está Elizabeth, alumna de Business de los sábados. Ahí está Fernando. Muy bien. Y para todos nuestros invitados, que sé que son un montón, yo creo que tenemos unos 100 invitados esta noche. Gracias por estar acá, espero que les haya gustado la Masterclass y por supuesto recuerden que esta Masterclass pues representa lo que es la experiencia NBS. Muchas gracias a ustedes, gracias por participar en la Masterclass y bueno, tenemos a nuestro host allí para que nos indique que prosigue y recuerden también, bueno, para los que sí, Israel, gran comentario. Business Intelligence te permite tener más personalización con el usuario final y eso crea temas fuertes. Alexander, ese curso es un curso del área de maestría. Ese curso es un curso del área de maestría para tu pregunta. Genial. Les dejaba allí en mi pantalla mis datos de contacto. Los invito a visitar mi sitio web, en las redes sociales, estar en contacto. Me encuentran en todas las redes sociales como @edersantis y allí estar enterados de todos los eventos o en mi sitio web santisteban.com. Gracias. Recuerden, en septiembre el curso de Google Analytics y el curso de Business Intelligence para los alumnos de maestría. La presentación se las van a hacer llegar al link al correo y al número telefónico del cual se registró. Muchas gracias. Feliz noche para todos y a los que son alumnos, los veo en clase. Una feliz noche y no sé si nuestro host tiene algún comentario adicional. Excelente, muchísimas gracias. Agradecemos a Eder Santisteban por esta masterclass de nuestra Up Night de National Business School. Agradecemos asimismo a los alumnos, exalumnos y a todos los asistentes invitados de esta gran noche, la masterclass de Business Intelligence. Y recuerda que National Business School tiene programas de BBA, tiene programas de maestrías, más de 5 maestrías y certificaciones internacionales en la modalidad sincrónica en vivo y también en modalidad online. Así que tenemos una experiencia que te puede ayudar a cumplir tus sueños. Te deseamos una excelente noche y damos por finalizada la masterclass de esta noche.